Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, muchas gracias. Por favor, abran sus Biblias en Romanos 8. Estamos avanzando en el estudio de este capítulo maravilloso y recuerde que por estos días uno de nuestros propósitos es que muchos memoricen Romanos 8, 28 al 39, es decir, los últimos 12 versículos de Romanos 8. Yo estoy convencido, amigo mío, que esto nos dará paz en nuestra mente, estabilidad en los pensamientos y en la vida emocional, si retenemos estas maravillosas verdades de Romanos 8, 28 al 39. Creo que la memorización de este pasaje va a transformar las vidas de muchos que escuchen este programa. Bueno, vamos a leer, y los que ya saben recitar de memoria, Romanos 8, 28 al 30. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Los leyó o los pudo decir de memoria? No se desanime, recuerde que la repetición es la clave de la memorización. No importa su edad, si usted se disciplina a sí mismo, será capaz de guardar esos versículos en su mente y corazón. Muy bien, en el programa anterior estábamos hablando de la doctrina de la predestinación. Vamos a recordar algunos comentarios al respecto y luego avanzaremos hasta finalizar con el resto del versículo 29. En la eternidad pasada, Dios conocía cada pecado que cada persona cometería. Y recuerde que la palabra conocimiento previo se menciona en el versículo 29. Dice allí, a los que antes conoció. Dios conocía, es decir, los conocía de antemano. La omnisciencia es parte de la misma naturaleza de Dios, es parte de su carácter, es uno de los atributos esenciales de Dios. Conocer de antemano, conocer desde antes. Dios conoce todo, y si así no fuera, entonces dejaría de ser el gran Dios del universo, el gran Dios de la Biblia. Entonces, en la eternidad pasada, Dios conocía cada pecado que cada persona cometería. Pero Dios no es el autor ni aprueba ningún pecado, Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el hombre recibe el mandato de no pecar. Sin embargo, el hombre cometió pecado cuando decidió hacerlo. Cada pecado de cada persona es el resultado del ejercicio libre de su propia voluntad. No es el plan preordenado por Dios. Mi amigo, Dios no decretó ni predeterminó los actos malignos de las personas. Dios nunca tuvo parte en eso. Dios dijo, no cometerás adulterio. Y luego anunció que tal inmoralidad sería castigada. Ahora, si Dios hubiese predestinado a David a cometer adulterio y asesinato, entonces Dios mismo podría ser el autor del pecado de David. Mis amigos, debemos hacer un justo razonamiento de estas cosas. Es verdad que el pecado ha sido limitado para bien y que Dios sabía de antemano cada acto de pecado, pero Dios no nos predeterminó para que cometiéramos pecado en contra de su voluntad y elección. El conocimiento previo no es predestinación. Ahora, permítame tratar brevemente la predestinación y el tiempo presente. Pre significa antes, es decir, incluso antes de la fundación del mundo. Dios determinó un propósito, un límite para cada persona salva.
Pero Dios no predeterminó todos los detalles de cada pensamiento del creyente, de sus palabras y obras, cuando el creyente está en camino a aquel propósito predeterminado. La preparación y la presentación de este mensaje que se está emitiendo en este momento no fue predestinado por Dios. Creo que nuestras experiencias presentes en la tierra no fueron preordenadas. Ahora, Dios sabía que yo haría este programa sobre la predestinación, pero Dios no me predestinó para que lo hiciera. El texto de la palabra de Dios nunca lo dice así. Ahora, cualquiera de nosotros cristianos pueden decidir obedecer o desobedecer a Dios. Podemos aceptar o rechazar la voluntad de Dios para nosotros. Pero entienda, la voluntad de Dios para su vida, mi amigo, y la mía, nada tiene que ver con la predestinación. Tiene que ver con nuestra vida aquí en la tierra, mientras avanzamos hacia el propósito predeterminado que será nuestra porción cuando Cristo regrese. Por favor, entienda esto. Cuando un cristiano desobedece a sabiendas y voluntariamente la clara enseñanza de la Biblia, ese cristiano lo hace por un acto de su propia voluntad. La desobediencia voluntaria no fue predestinada por Dios. Le cuento que varios años atrás, cuando yo era pastor, una joven mujer cristiana me pidió que la casara. Ella había conocido a un hombre que no era creyente, rechazaba totalmente la persona y la obra de Cristo. Y después de un breve romance con esa chica, él le propuso matrimonio y ella aceptó. Ella quería casarse a pesar de su conocimiento de 2 Corintios 6:14, que dice: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos». Yo como pastor me rehusé a tener parte en un yugo desigual, el cual está prohibido en la Biblia. Sin embargo, ella buscó un ministro que aceptó realizar la ceremonia de casamiento. Bueno, déjeme decirle que en poco más de 2 años, ella me pidió que la aconsejara. En realidad, ya se había separado. Y su pregunta fue: ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? Bueno, su primera reacción, como podemos ver, fue culpar a Dios. Ella no admitía haberse equivocado. No hubo una confesión de su parte. Ella sentía que Dios tendría que haber entrado en escena y haber evitado el casamiento, y porque Dios no intervino, ella concluyó que Dios debía haberlo planeado de esa manera. Queridos oyentes, Dios no nos creó a usted y a mí como un robot o un títere. Dios nos creó con poder para elegir lo bueno o lo malo, y las decisiones que hacemos son nuestra responsabilidad. No están predestinadas por Dios. Es una blasfemia responsabilizar a Dios de nuestras malas decisiones en la vida. Tenemos la Biblia para guiarnos, y cuando desobedecemos su enseñanza, debemos pagar las consecuencias. Ahora bien, ¿tuvo usted alguna vez la experiencia de que algo arruinó sus planes? Quizás planeó cosas importantes, adquirir elementos, casa, auto, hacer un viaje, casarse, etc. Pero luego algo evitó que usted llevara a cabo su plan. ¿Cuál fue su primera reacción en eso? ¿Agradeció a Dios? Porque 1 Tesalonicenses 5:18 dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». ¿Fue a darle gracias a Dios? Mire, si usted es parecido a mí, posiblemente se quejó y se amargó. Ahora, Dios dice que usted debería haber sido agradecido, pero usted no lo fue. Por lo tanto, usted no puede decir que Dios predestinó para usted un espíritu de queja o amargura cuando Él ya le dijo que usted tiene que dar gracias en todo. Mi amigo, la Biblia no enseña que Dios planea y decreta un mal comportamiento y desobediencia a su palabra. Usted nunca leerá una necedad semejante en la Biblia. La predestinación se relaciona con el futuro del creyente. Un futuro glorioso cuando cada hijo de Dios sea conformado a la imagen de Jesucristo. Y la maravilla de todo esto, queridos oyentes, es la bendita seguridad de que ningún poder puede malograr el propósito preordenado porque fue establecido por Dios mismo.
El Espíritu Santo es el espíritu de adopción, es la garantía divina de que cada persona salva un día será hecha perfecta. De ninguna manera Dios predestina arbitrariamente a los hombres a la destrucción. Ahora un detallecito más. Fíjese por favor Mateo 25:34. El Señor dice a las ovejas: el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por favor, observen el versículo 42, donde Él aparta a los cabritos y dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:42. ¿Puede usted ver la diferencia entre estos versículos? El Señor dice que una herencia eterna está preparada para los salvos, pero en el versículo 42 está hablando a los cabritos, es decir, inconversos. El Señor Jesús está enseñando que un reino eterno ha sido preparado para los salvos, pero ningún lugar especial ha sido preparado para los inconversos. Estos serán arrojados en el lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora bien, otro comentarista dice respecto a la doctrina de la predestinación, leyendo en Romanos 9, 17 y 18, que Dios arbitrariamente endureció el corazón de Faraón. Bueno, yo creo que esta conclusión es incorrecta. Cuando uno examina la historia de Faraón en el libro de Éxodo, se da cuenta de que en distintas ocasiones él mismo endureció su corazón. Por favor, lea cuidadosamente Éxodo capítulo 7, 30 al 32, Éxodo 8, versículos 15, 19, 32, y Éxodo 9, versículo 7. Allí se dará cuenta, leyendo esa historia, que fue después de la determinación y muestra de la propia voluntad de Faraón que el Señor endureció el corazón del Faraón. Ahora, Dios lo conocía de antemano y por lo tanto predijo lo que sucedería. Es decir, que Faraón continuaría endureciendo su corazón hasta el final, y entonces Dios lo dejaría continuar con su rebelión y sus consecuencias. Pero mi amigo, es incorrecto leer predestinación en la experiencia de Faraón. No aparece allí la palabra. Y por lo tanto está mal leer predestinación en la experiencia de una persona que no es salva. Muy bien, continuemos repitiendo nuestros versículos, para luego hacer algunos comentarios respecto al versículo 29. Vamos a repasar los versículos. Dicen: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Permítame resumir lo que hemos dicho hasta aquí. Recuerde las palabras claves en esta cadena de oro, en esos 5 versículos de Romanos 8. Número 1, es la palabra antes conoció. Número 2, tenemos la palabra predestinó. En tercer lugar, versículo 30, tenemos la palabra llamó. En cuarto lugar, tenemos la palabra justificó. Y en quinto lugar tenemos el concepto de que glorificó o glorificados. Estos son los eslabones de oro de esa cadena de Dios. Pero no se olvide de la palabra clave. La palabra que mantiene unidos a estos eslabones es la palabra propósito en el versículo 28. Ahora, yo no estoy pensando sobre el propósito de Dios para nosotros, el cual en el contexto es ser conformados a la imagen de Dios, a la imagen de su Hijo.
Sin embargo, es una verdad maravillosa que Dios haya establecido un propósito para el creyente y lo hizo de antemano. La predestinación en la Biblia no es el llamado de Dios a los pecadores para salvación. No, la predestinación está asociada con el objetivo que Dios tiene en mente para todos los creyentes, los redimidos. Es el propósito de Dios para todos los que han aceptado su plan de salvación y no han continuado en su propio camino de rebelión. Y el cumplimiento final de ese propósito es aún futuro, algo por el cual el creyente está todavía esperando. Lo leemos en Romanos 8:23 y además 1 Corintios 15:49 dice: como hemos traído la imagen del hombre terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y mis amigos, es a esto a lo cual estamos predestinados. Y ese cambio también afectará nuestros cuerpos. En Filipenses 3:21 leemos así: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Juan dice en su primera epístola, capítulo 3 y versículo 2, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero si se fija bien, mi hermano, aún hay algo más en este versículo. Cristo será el primogénito entre muchos hermanos. Lo leemos en Romanos 8:29. La palabra primogénito no se usa en el sentido de ser el primero que nació, sino que significa prioridad, preeminencia, supremacía. Repito, primogénito aquí no significa el primero que nació. No está primero en orden correlativo, sino primero en posición, primero en importancia. El propósito de Dios es obrar a nuestro favor para que estemos seguros, pero el principal propósito que Dios tiene en vista es la preeminencia de su Hijo, el Señor Jesucristo. Leemos allí en Colosenses 1:18 que dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y en el Salmo 89, versículo 27, un salmo mesiánico, Dios anunció así a nuestro Señor: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Mis queridos, aquí vemos la soberanía y supremacía. Este es el gran propósito en la predestinación de todos los redimidos. El Padre no tiene más alto propósito que la gloria y la exaltación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y un día Cristo estará por encima de toda la creación, porque toda la creación lo reconocerá y se inclinará ante Él. Para concluir con el versículo 30, quiero presentar el tema de nuestro llamado, porque dice allí: a los que predestinó, a estos también llamó. Los dos primeros eslabones de esta cadena de oro pertenecen a la eternidad. Y el llamado es un punto en el tiempo por medio de la predicación del Evangelio, directa o indirectamente. Leemos en 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14, nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje se señala que a aquellos a quienes Dios conoció de antemano, esos fueron llamados en el tiempo por medio del Evangelio. La palabra llamados aquí no significa el simple llamado del Evangelio dirigido a aquellos que lo escuchan. Entonces los llamados no serían aquellos a quienes el predicador invita, sino a quienes Dios llama
aquellos que responden al llamado. Esos serían los participantes del llamamiento celestial, como dice Hebreos 3:1. Si nosotros estamos entre los que son llamados, según 1 Corintios 1:24, lo debemos a la gracia de Dios por la cual fuimos llamados. No se enorgullezca, mi amigo, por haber recibido a Cristo como su Salvador. No es suyo el honor. Gracias a Dios que su gracia hizo posible el Evangelio y que el llamado llegaría a usted. No fue por el destino que el llamado de Dios, por medio del Evangelio, le alcanzó a usted o a mí. Tampoco tenemos el crédito por haber respondido al llamado. Pues leemos en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que vemos que todo está envuelto en la fidelidad de Dios. Los llamados son aquellos que Dios ha traído a una unión vital con Cristo. Seguidamente en Romanos 8:29 Pablo agrega, a quienes llamó también los justificó. Mi amigo, cuando el pecador que cree responde al llamado de Dios, Dios lo declara justo o lo justifica. En otras palabras, Dios lleva a ese pecador que cree a una nueva posición delante de Él. Recuerde que es Dios el que justifica. Ningún hombre puede justificarse a sí mismo. Dios hace que el pronunciamiento judicial declare justo a un hombre que es injusto y lo declara inocente y sin condena. Hemos visto esto en Romanos capítulo 3. Y yo diría que la justificación a la que se refiere aquí es la misma de la que Pablo habla en toda la epístola a los romanos. Es un eslabón de esta cadena de oro del propósito de Dios, por medio del cual Él ha provisto una redención completa para los pecadores. Avanzando al versículo 30, leemos, a los que justificó, también glorificó. Sí, mi amigo, aunque la glorificación del cristiano es aún futura, está en el propósito y decreto de la completa transacción de Dios. Aquí tenemos un eslabón más de esa cadena de oro que va desde la eternidad pasada hacia la eternidad futura. Mire, experimentalmente nosotros todavía no tenemos nuestro estado de gloria, pero poseeremos por toda la eternidad futura lo que estuvo en la mente de Dios desde la eternidad pasada. Mire, aquí en las Escrituras todos estos eslabones están como separados. Número 1, conocimiento previo. Número 2, predestinación. 3, llamado. 4, justificación. 5, glorificación. Pero estos eslabones fueron unidos de una sola vez en el pasado. Por lo tanto, así como estamos seguros de que fuimos conocidos previamente por Dios, predestinados, llamados y justificados, así también estamos seguros de que seremos glorificados. La glorificación será el cumplimiento de todo lo que le precede, pero en la mente de Dios, todo el proceso de salvación es visto como una sola gran idea. Ahora bien, ¿qué es esto de ser glorificados? Es una buena pregunta. Bueno, yo diría que es ser honrado, exaltado, magnificado, y nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo inmortal e inmarcesible. Aquí la cadena de los eslabones, las acciones de Dios, culminan en honor y gloria para el Señor Jesucristo y para todos los redimidos con Él. El hombre, antes de la caída, poseía algo de esa gloria, pero la perdió con la caída, y al presente hay un solo hombre que merece el honor y la gloria. Lo leemos allí en Apocalipsis 5:12. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. John Rice tiene un comentario muy interesante respecto a esto. Él dijo lo siguiente:
Estoy impactado aquí en Romanos 8 por el hecho de que mientras los 4 primeros actos de Dios están todos en una secuencia, parece haber un salto teológico entre los 2 últimos. La mayoría de nosotros esperábamos que al menos entre la justificación y la glorificación estuviese ubicada la verdad de la santificación. ¿Hay aquí alguna omisión? Creo que sí, la hay, pero con una intención de Dios. Mis amigos, si la santificación hubiese sido introducida aquí, de inmediato nos llevaría a pensar en lo que Dios hace en nosotros, mientras que el punto de este pasaje muestra lo que Dios es para nosotros. Todas estas cosas serán cumplidas por su poder, y esto fuera de nosotros mismos. Y usted notará que aún la glorificación es considerada como un hecho cumplido, como seguramente lo es la justificación. Esto es un gran descanso para el alma. Yo agradezco al hermano John Rice por este comentario. Por lo tanto, mi amigo, podemos ver cuán especial es la posición del creyente dentro del propósito de Dios. Los 5 eslabones de la cadena están ajustados con seguridad por la mano de Dios. Por lo tanto, la seguridad está en Él y no en nosotros. Si nuestra glorificación dependiese de nuestro comportamiento actual, nosotros nunca podríamos llegar a ser glorificados. Pero el plan completo comenzó con un propósito divino y gracias a Dios se consumará por un proceso divino. Cualquier hombre que haya bebido profundamente de la fuente de la gracia de Dios, reconocerá que esto es cierto cuando lea y repase y medite este pasaje. Y entonces no se ubicará como un teólogo dogmático, sino como un pecador salvado por la gracia de Dios. Sí, mis amigos, en el plan y propósito de Dios, y desde nuestro ángulo de vista, al presente, podemos decir, nos justificó y sin dudas nos glorificará. Gloria sea a nuestro Dios y una profunda reverencia y gratitud en nuestro corazón. Cerramos por hoy nuestro programa. Continuamos en nuestro próximo programa, si Dios quiere, con estos versículos. Repase, medite, agradezcamos a Dios por esta salvación tan grande y segura. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.